Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento comienza Expediente Final. El equipo periodístico de este programa investigó, llegó a fondo en los últimos días de vida de una leyenda actoral llamada Carlos Muñoz. Murió de una forma sorpresiva. Aparentemente estaba bien de salud y en cuestión de horas se apagó su vida. Mucho tiempo estuvo inconsciente. Y descubren después de mucho investigar que tiene una bacteria. No fue una muerte cualquiera. Murió un grande de la televisión colombiana. El gremio actoral nunca más volvió a ser el mismo desde su partida. Indiscutiblemente, su ausencia pesa. Perdió un maestro. Lo que él hacía daba mucho ejemplo para los estudiantes. Perdió un gran actor, indiscutiblemente. Su muerte causó conmoción en el gremio de los actores. Sus seguidores no podían creer que Carlos Muñoz ya no estaría más. Su funeral fue impresionante. Había cientos de personas que no lo conocían, pero que querían despedirlo por lo grande que fue. ¿Qué pasó con su familia? Y una señora muy linda, una señora muy sencilla, se me acercó y me dijo: gracias por dejarnos estar con él. Mi papá era de verdad la personificación del mejor papá del mundo. A partir de este momento se abre el expediente final de Carlos Muñoz, una muerte de la que aún hay mucho por conocer, porque no todo lo investigado ha sido revelado. Comenzamos. La personificación del mejor papá del mundo. La gente lo amaba. Profesional y un fuera de serie en actuación. Un gran actor. Le dio mucha felicidad a nuestro país. Carlos Muñoz es uno de los artistas más representativos de la televisión nacional. Falleció a los 82 años. Durante 70 de ellos fue actor. Lo conocimos porque en Cali quedaban los estudios de Colgate-Palmolive, que era una compañía que hacía radionovelas. Tenía un elenco propio, los mejores actores y actrices colombianos. Carlitos era también de ese grupo. Además, esto era, el pertenecer ahí, era la élite de los locutores, o mejor dicho, de los radioactores, ¿no? Porque ellos eran los únicos que hacían en ese tiempo novelas. El amor al arte lo llevaba en la sangre. Su padre era un reconocido artista de las tablas, al que todos apodaban Muñozito. Me contaba de las marionetas de mi abuelo, me contaba de las radionovelas. Es maravilloso pensar que mi papá estuvo en las artes antes de que llegara la televisión a este país. Era un viejito muy agradable. Yo lo conocí bastante avanzado de edad, pero era muy querido y era primera figura de la radio, indudablemente. Y lógicamente detrás y ahí donde él iba con sus pelados. La televisión colombiana sobrevivirá mucho tiempo. Cuando llegó, vino un maestro que era el maestro Sequizán, que sabía muchísimo de televisión, sobre todo de puesta en escena. ¿Y dónde conseguimos actores? Pues los actores eran la gente que hacía radionovelas. Este señor, mejor dicho, les hizo el curso súper rápido a los actores que encontraron. Y pues eran los actores que existían en ese momento. ¿De dónde más los sacaban? Siempre nombraba con gran orgullo que estuvo presente el día que se inauguró la televisión en Colombia, el 13 de junio de 1954, durante el gobierno de Rojas Pinilla. Él estuvo desde el primer día en el que se emitió la televisión en Colombia, que si no me equivoco, básicamente era emisión por tiempos, y el resto del día no había televisión porque no había una parrilla para llenar de contenido, pero sí desde el día 1. Él creo que hizo el primer programa vivo que se hizo en Colombia. Fue uno de los protagonistas de lo que se hizo en vivo en esa época aquí. Mi papá tenía un gran ojo para los actores y las actrices. No había lo que hay ahora, que son las audiciones. Se confiaba en el ojo del director. Él sabía
qué actor para qué personaje y qué actriz para qué personaje. Él hizo una cosa que yo estaba muy chiquita cuando lo vi por primera vez en Teatro Popular Caracol, que se llamaba El Guayabo Negro. Me parecía una cosa monstruosa de buen actor. Tenía un talento maravilloso, un talento natural. Mi papá decía una frase que siempre yo la trato de aplicar, y dice que la inteligencia es el buen uso del talento natural. Tenía razón. Es una persona inteligente que se sabe con talento, sale adelante. Y Carlitos fue eso. La vida ha cambiado a pasos agigantados y las costumbres también. En los años 70, Muñoz fue vetado por mostrar sus nalgas en una película. Eso fue un escándalo nacional. Es que después de hacer Aquileo Venganza, donde él hacía un papel que se llamaba Luzbel, ¿no? Y montaba a caballo muy bien, hicimos otra película en Buenaventura que se llama, era una coproducción entre Italia, Francia, Venezuela y Colombia. Carlos era un marinero que encontraban una bomba en un barco. Cuando recogían las redes, subía una bomba de la Segunda Guerra Mundial, cosas de esas. Y tenía una relación, el personaje, con una chica. Y hay una escena de cama con Carlos, una escena muy tranquilita. Y se le veían las nalgas a Carlos. En esa época existía el comité de censura del Ministerio de Comunicaciones. La ministra era Noemí Sanín. Y prohibieron la película. Carlos Muñoz tenía un imán especial. Su participación en la obra de teatro Doña Flor y sus dos maridos fue inolvidable. Los dos, nada más y nada menos, éramos los maridos de Amparo Grisales. Entonces, los dos teníamos Amparo Grisales ahí en la mitad. Mostrábamos todo lo que había que mostrar, pero salía Carlos y el público era como... Él era muy disciplinado, muy estudioso. Él llegaba hasta las minucias de lo que representaba el personaje para él. Es que yo hasta pienso que el divino niño Jesús se me adelantó con el traído. La Iglesia Católica quedó con una gratitud enorme luego de que su personaje, el recordado padre Pío V Quintero en la novela Saint-Tropez en 1987, hiciera que muchos feligreses miraran con mejores ojos al catolicismo. Así que no hay aquí un solo caballero que se ofrezca como festejante para alguna de ellas. Cuando Carlos grabó la telenovela que hacía de Pío V Quintero, un curita bonachón, el nombre del clero estaba muy cuestionado porque un monseñor que tuvo una, creo que se llamaba caja vocacional, despilfarró un dinero y la gente le volteó la espalda a los sacerdotes. Cuando Pío V Quintero actuó, fue a Carlos Muñoz, reconcilió al país con los curitas. Por haber muerto siendo la esposa del señor alcalde. Cuando un actor hace el personaje de malo, luego hace el personaje de bueno, luego hace el personaje de no sé qué, son como muy parecidos, ¿no? Este era otro, este no era Carlos Muñoz, este era otro tipo que él se inventó y lo hizo muy bien. Eso es lo grande de un actor. Una noche estábamos en Miami, en un restaurante, y había frente a la mesa nuestra una mesa con un señor y una señora. De pronto el señor se paró y fue a donde Carlos y dijo: discúlpeme que lo moleste. ¿Usted me podría hacer un favor? Es que mi señora quiere tomarse una foto con usted. Era un mexicano. Y Carlos dijo: con mucho gusto. Se tomó la foto con la señora y después ella le contó que ella había visto unos capítulos del Rey y que se le había quedado en la memoria y que le había impactado. ¿Le parece poco martirio tener que cargar con la responsabilidad de una hija en esta época en que hay tanto hombre aventurero? Se volvió inmortal en el corazón de los colombianos luego de encarnar de manera magistral a personajes como Adán Corona en Pero sigo siendo el rey.
Eso fue hacia 1984. Epifanio de Cristo Martínez en una exitosa producción llamada Caballo Viejo. ¡Tío! Ah. Ya estaba por encima de eso, más de 5 décadas haciendo televisión, siendo súper famoso, protagonista, mejor dicho, haciendo todo lo que él hacía, pues ya tú estás por encima del bien y el mal. Afortunadamente las novelas anteriormente duraban muchísimo tiempo. Nosotros duramos allá en Purificación 1 vida y media. Nunca lo vi desafinarse. No, él utilizaba el tono correcto. Y eso es algo que yo se lo veo a muy pocas personas. Siempre tenía una chispa y nos reíamos por todo, entonces todo era una fiesta para él. Muñoz fue catalogado como el mejor actor del siglo. Los artistas colombianos le rendían pleitesía a su talento. El periódico El Tiempo, el 31 de diciembre del año 2000, cerró una gran encuesta nacional calificada con personajes de la televisión, con críticos, y estableció que el mejor actor fue Carlos Muñoz. Pues dejó todo, la recordación de tantos y tantos personajes que hizo, totalmente diferentes, totalmente bien caracterizados. Es muy grato para mí tener la oportunidad de reconocer a un actor colombiano como lo número 1 que fue. Si Carlitos viviera en esta época ya sería internacional, sin lugar a dudas, porque era muy bueno. Era solamente buen actor. La gente lo amaba. Carlitos entraba y la gente lo esperaba con un aplauso. Así él dijera, buenas, la gente quería ir a ver a Carlos Muñoz. Él fue un hombre que trabajó en México, hizo películas en México y aprendió mucho de los gremios mexicanos que son fuertes y vino tratando de armar eso. Él fue uno de los iniciadores de los gremios de actuación de actores en este país. Carlos se fue a México y comenzó haciendo teatro. Y una noche estaban los críticos de España y México, los más importantes críticos de teatro, y los directores de teatro más importantes. Y ante una actuación de Carlos en un teatro de México, hubo una ovación que no se le han dado a ningún artista. Él era agradable, era una persona muy bien plantada, muy bien presentado, pero tenía una figura rara. Su figura la tapaba con su elegancia, ¿no? Él era un tipo sumamente elegante, muy gallardo, que le imprimía su voz, ¿no? Le imprimía a todos sus personajes de tipo que lo hacían que no se viera feo. Era más importante tener talento que ser bonito. Y Carlos Muñoz es una prueba de eso. Pero sigo siendo el rey, a ver. Él era el galán de esa novela. En Caballo Viejo, hágame el favor, y se enamoraba, pues no solo era mi amor, sino el de una niña jovencita que se enamora perdidamente de ese señor feo y todo lo demás. Un baúl muy seguro. Hay una anécdota curiosa, y es que una vez, cuando ya empezó esta cosa de la internacionalización de nuestra producción, una serie que no se podía vender fuera del país, La Fuerza del Poder, porque decían que el protagonista era muy feo, que era Carlos Muñoz. Y se ve, esto es increíble, ¿no? ¿Cómo pueden mirar la televisión desde ese punto de vista? ¿Anoche qué? Anoche también se te hizo... Carlitos Muñoz era perfeccionista y cuidaba cada detalle de sus personajes para que fueran lo más reales y convincentes posible. Espejito, espejito, dijo la madrastra. Le encantaba ponerle su toque personal a los personajes. Siempre se lo permitieron, entonces era maravilloso. Pienso mal, porque eres viejo y eres hombre. Un señor juicioso, ensayaba las horas que fuera necesario, llegaba, aportaba con su vestuario, decía yo quiero poner esto, quiero ponerme lo otro. Es que él se metía en el personaje antes de estar haciéndolo, grabando.
Entonces él se vestía con la sotana del padre y aquí bajaba al comer de sotana, todo. Cuando hizo Pero sigo siendo el rey, Carlitos llegaba y se ponía una guayabera y su sombrero y se metía en el personaje. Sin embargo, una gran polémica lo rodeó durante mucho tiempo. Inicialmente, en 1994, fue vocero de los artistas en el Senado de la República. Incluso participó en el debate sobre las leyes de seguridad social y restauración de la televisión. Él había trabajado en pro de los artistas con mucha gente y eso se fue quedando y Belisario iba a firmar y yo no sé si firmó. Y para que le reconocieras la actuación como una profesión. Fue un hombre duro, un hombre que decía las cosas, que denunciaba, que se imponía y le decía a sus compañeros de bancada y a los compañeros del Senado las cosas con dureza, con firmeza, porque él era muy honesto. Todos pensamos que necesitábamos ese precursor ante los medios y ante el gobierno y ante todo Colombia. Y él fue prácticamente el que empezó a trabajar por los actores. Esa labor que él hizo en esa época en televisión, en el Congreso, por ejemplo, ante el gobierno, fue muy apreciada por todos nosotros. Posteriormente fue miembro de la Comisión Nacional de Televisión entre 1995 y 1999. Hoy hay televisión privada en nuestro país. Por eso no dudo en calificar este día de un día histórico. Él siempre estuvo pendiente de eso y creo que fue su primer objetivo, pues aparte de luchar por la calidad de la televisión colombiana que siguiera. Pero creo que al final fue un error para su vida como actor, porque al entrar en ese mundo político, digamos, pues empezó a generar enemistades con las programadoras. Carlos fue un luchador de la causa de la causa de los actores, de la causa del teatro, él era... Pero yo creo que hay espacios en los cuales te queda difícil moverte y tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque fácilmente te pueden juzgar mal, ¿ya? Creo que eso le pasó a Carlos. Yo creo que no debería haberse metido y una vez que se metió, no solo al Senado, sino a la Comisión Nacional de Televisión, creo que esperábamos mucho más de él. Y en ese aspecto sí creo que nos quedamos como cortos. Diles que hay un momento para cada cosa y que ya veremos. Y yo siempre se lo dije porque no tengo por qué ocultarlo, porque Carlitos era, pues por lo menos, si yo se lo dije y si no le gustó, pues que me perdone, pero yo le dije, no, a mí sí ya que se metan en la política, no, porque a mí me parece que la política no es para nosotros porque es un manoseo muy feo. Tómate otro. Ya no tomo más porque a mí el alcohol se me sube rápido a la cabeza. Ah, porque la tienes muy cerquita del piso. Que él, su comportamiento fue totalmente honesto y tenía que tomar determinaciones como comisionado de televisión. Pero hubiera sido mejor que no hubiera estado ahí para no tener sinsabores. Los toros eran su gran pasión. Nos fascinaba ir a los toros. Muchos de los ganaderos lo conocían, nos invitaban a tientas y toreros también, algunos toreros también. Aquí estuvo cenando César Rincón una vez y teníamos mucho contacto y nos invitaban después de que se acababa la corrida y también a los condomios. Pasábamos rico, era un momento muy bueno para nosotros. Siempre sintió, como lo siente mi mamá, una conexión muy grande con España. Era un país es un país que nos encanta, al que fuimos con alguna regularidad y por ende su cultura, su música e incluso la tauromaquia le gustaban muchísimo, entonces la seguía muy de cerca, tenía una barrera
acá en la Santa María y básicamente iba temporada tras temporada con mi mamá. Su vida personal fue muy sencilla. Tuvo una hija, sin embargo, también adoptó con amor a los 2 hijos de su esposa, con quien duró 35 años casado. Tenía una amiga cartagenera, periodista, amiga de Fanny Mique, y un día vino de Cartagena y me dijo, te invito a ver a Fanny que está trabajando haciendo un café concierto. Y llegamos y Carlitos llegó, yo no lo conocía, no lo había visto sino en televisión. Llegó con la amiga, la sentó en una mesita y vino a saludar a Fanny y pues a nosotros. Nunca más se paró de la mesa hasta que tuvo que irse a trabajar y a los 5 días nos hablamos por teléfono y nunca más, a partir del otro día nos volvimos a separar. Para los hijos de Luz H, Carlitos también fue un padre. Ellos, mejor dicho, tuvieron a Carlitos el respaldo y creo que eso era muy importante. Carlitos fue mi padre, mi segundo padre. Tuve la fortuna en un mundo en el que hay tanta gente que no tiene un padre, de tener 2. Fue increíble desde que lo conocimos y su acercamiento con Valen, mi hermana, y conmigo fue increíble. Fue realmente una relación muy bonita desde el principio. Mis hermanos me llevan 12 y 15 años, pero crecí con ellos como 100% mis hermanos y 100% hijos de mi papá. En esta casa nunca se sintió una diferencia. Los amo y los adoro con su vida, igualmente ellos a él. De los iniciadores de la televisión en vivo. Profesional y un fuera de serie en la actuación en esa época. La gente lo amaba. El más grande actor que haya dado el siglo XX. La tormenta de anoche desapareció. El mar está en calma y parece que tendremos un día tranquilo. Hoy estamos abriendo el expediente final del reconocido actor Carlos Muñoz, una partida que sin lugar a duda afectó a la televisión nacional. Mi interés por tu hija sigue siendo el mismo, pero el tiempo pasa y ella no se decide. Y yo siento que de Carlitos al final se olvidaron, ¿no? Se olvidaron un poco de un ser tan especial precisamente por eso, porque no hay la cultura de decir, ¿dónde está fulano de tal? Él hizo tanto por nosotros, ahora nosotros tenemos que hacer por él. Pues eso es lamentable porque no debería ser así, ¿no? Por un lado, el sistema de contratación de televisión que ha cambiado y primordialmente que la política de pensar que los actores cuando ya llegan a adultos, ya arrinconarlos porque ya no son útiles. Yo creo que todos lo hemos sentido, él lo sintió Álvaro Ruiz, lo sintió mucha gente, lo he sentido yo, por supuesto. Eso es una cosa que está en la idiosincrasia colombiana y no entiendo por qué. Te voy a decir una cosa que duele decirla, pero es así. A los actores mayores en este país no los llaman. No vale la experiencia. No vale una vida de éxitos como la que él tuvo. No. Los últimos 3 años a Carlitos no lo llamó ninguna programadora a trabajar. Fue senador y luego fue comisionado de televisión. Y es como si le hubieran cobrado eso. Yo lo sentí así. Y tal vez él también lo sintió así. Claro, él cuando yo estaba haciendo Pandilla, él me llamó por teléfono y me dijo, Mario, no tengo trabajo, nadie me da trabajo, estaba en la Comisión Nacional de Televisión y pues tocan fibras de gente que se molesta porque un funcionario toma una decisión. A mí me pareció muy bien, pues éramos amigos, le dije, pero ¿cómo no me llamaste antes? Hablé con Gustavo se inventó este papel del senador que duró mucho tiempo y pues por supuesto Carlos lo hizo muy bien
Y fue como el reintegrarse nuevamente a la televisión, al teatro. Yo la he visto, pero no la mantengo. Ya al final, como que volvió, que fue cuando estuvo haciendo Casa de Reinas, cuando estuvo haciendo lo de Umaña, que ya era como, oiga, volví a ser el personaje de la televisión. Porque sí, tuvo unos años en que, como te digo, salió y primero era la prohibición, después como que los otros se sentían que no los había favorecido y que no debería estar en su lugar. Yo al final me lo encontraba en el festival de Bucaramanga, tranquilo, relajado, pensando algunas cosas a nivel actoral, siempre tuvo sueños, siempre quiso que pudiéramos hacer una película, que nos inventáramos algo, siempre seguía soñando, pero ya con la tranquilidad de los años y como de haber cumplido sus etapas. Un día Carlos empezó a sentirse de manera extraña. Tenía una acidez estomacal incontrolable. A veces le costaba consumir y digerir los alimentos. Tenía reflujo estomacal. En algunos momentos sentía dolor abdominal, pero no se quejaba. Incluso hasta le faltaba el aire. Él no era una persona que anduviera ventilando los cuatro vientos si estaba bien, si estaba mal, si estaba enfermo, si estaba peleado con su mujer o no. O cuántas novias, mujeres había tenido, tampoco. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo creo que él se refugió mucho en su familia, en su casa, y por eso muchos no supimos. Yo me acuerdo que él era de los que no comía casi nada, pero porque era fregado con la comida. No comía paisaje, decía, entonces no comía verduras, no comía nada que fuera verde. Decía, no, yo no como paisaje. Era muy de carne y de toda esa cosa, y a veces se quejaba ahí, pero pues todos pensábamos que era por la manera como comía. Uno de los actores más versátiles que ha habido. Uno de los grandes actores de Colombia. Un gran actor, discutiblemente. Realmente le dio mucho, mucho a este país. Cuando los dolores fueron incontrolables, decidió ir al médico y los galenos descubrieron que el tejido muscular de su estómago estaba debilitado. Tenía algunos cambios en el diafragma como consecuencia de la edad. Empezó un tratamiento para mejorar esta situación. Los médicos dictaminaron que tenía hernia hiatal. Su vida continuó en completa calma. Aparentemente todo estaba bajo control. Siempre fue, estoy bien, me voy a curar, no hay problema. O sea, es igual. Todos esos actores antiguos, que los maestros, tenían mucha fuerza, tenían un espíritu muy fuerte. Antes de que lo hospitalizaran, una semana antes nos habíamos encontrado un cóctel de una amiga que hace tertulias literarias y allí él siempre iba, yo también siempre iba a esas tertulias y ahí nos vimos, estaba perfecto. Carlos no era un hombre de tragos, Carlos no era un hombre que fumaba, no era un hombre, era un súper sano. Ya le había dicho el médico, hacía como un año, Carlos, es mejor que te operes porque esa hernia ha crecido. Pero él le tenía terror a enfermarse, a que nos enfermáramos y a ir a los médicos. Y un día cualquiera, yo estaba tomando un café en la mañana, aquí sentada a las 6:30 de la mañana. Yo me senté ahí y al momentico lo sentí bajar la escalera. Jamás en la vida, si no tenía graduación, Carlitos se levantaba a las 6:30. Y bajó listo de arreglado y me dijo, me voy para la clínica, no te puedo esperar. Llega a la Reina Sofía. ¿Qué pasó? No te puedo esperar, ya viene un taxi. Y en el carro se fue. Llegué yo a la clínica al momentico, ya lo había visto el médico. Y me dijo, el doctor que lo atendió me dijo, hay que operarlo. Hay que firmar este papel autorizando. Le dije, no, el papel lo firma él, porque él está consciente y yo no me atrevo. Recibí la llamada de mi madre.
salí corriendo a la clínica y bueno, allá me cuentan que lo están operando para tratar de arreglar el problema de la hernia hiatal. Bueno, es una cirugía un poco compleja porque tienen que reposicionar el estómago, organizar una cantidad de cosas. La cirugía se realizó con éxito. Los médicos estaban satisfechos con el trabajo realizado. Muñoz salió muy bien de salud y de ánimo. Sin embargo, el posoperatorio no fue lo esperado y ahí comenzó su martirio. Era cuestión de 4 días de que Carlito estuviera en la clínica. Pero el 4.º día pasó a cuidado intensivo porque se llenó de bacterias. No le cabía una bacteria más. Mucho tiempo estuvo inconsciente, o sea, lo dormían y lo sedaban, porque pues tenerlo despierto, él no se sentía bien. Entonces de pronto decía, hoy ya estuvo animado, pero fue un tiempo en que desde el principio sabíamos que estaba delicado. O sea, yo pensé que iba a salir de esa. Que él estuvo entubado el último mes, pero sabíamos que él entendía lo que le decíamos porque pues hablábamos con él, mi mamá hablaba, Manu hablaba y se le escurrían lágrimas y nos miraba, nos estripaba la mano y al principio nos decía, ¿cómo hasta cuándo? ¿Qué pasa? Porque él no entendía, él iba por una pequeña cirugía para organizar el problema que tenía y de pronto se fue complicando y él pues nunca lo tuvo muy claro, entonces creo que sí fueron momentos muy complicados. Me acuerdo que Manu y mi mamá trataban de hacerle con un tablerito que señalara qué quería o lo que fuera, pero pues fue cayendo y finalmente esa comunicación fue disminuyendo hasta el punto en que ya no perdimos contacto los últimos días. Ese fue el diciembre más triste para la familia de Carlos Muñoz. El actor estaba sedado, inconsciente y sin embargo ellos hicieron una fiesta en su habitación para celebrar por la vida y el fin de año. Sentían que en el fondo él estaba disfrutando con ellos. En cuidados intensivos hay horarios para las visitas, pero en la clínica fueron muy amables con nosotros y podíamos entrar más fácil. Allá le celebramos un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, con bombas, con todo, como si él estuviera despierto y se estuviera dando cuenta. Estuvimos ahí con él, el dormidito, pero nosotros hasta villancicos le cantábamos. En esos 2 meses fue muy duro porque de pronto todo iba perfecto hacia arriba. Pensábamos, listo, ya va a salir, perfecto, no sé qué. Había otra cirugía y volvía a estar casi a punto de morir y luego se recuperaba un poco. Entonces fueron 2 meses muy duros en los que pasábamos de qué alegría ya va a salir a por Dios se va a morir hoy. Y bueno, finalmente pues ya era un organismo de 81 años, casi 82, y con esa carga de cirugías y antibióticos que recibió, pues finalmente su hígado no aguanta más y él fallece. Todo ese proceso yo hablaba con Manuela, su hija, yo le decía, ¿cómo va? Bueno, Martica, hoy amaneció mejor, está estable, está empeorando. Y un día me llama a mí Pilar Schmidt y me pregunta, Marta, ¿qué sabes tú de Carlitos? Que dicen que está mal, que empeoró. Le dije, déjame porque yo la última vez que hablé con Manuela antes de esa noticia, que fue ya como 2 o 3 días antes, fue para el cumpleaños de Carlitos, que me dijo, bueno, aquí va, sigue en la clínica, todo ese diciembre lo pasó hospitalizado y había días en que mejoraba, había días en que no. Cuando recibo esa llamada de Pilar, llamo a Manuela y me dice, mi papá está muy mal. Martica, está muy grave, Carlitos, y yo creo que nos toca como prepararnos. Y ya cuando dieron la noticia me dijo Manuela, sí, mi papá se nos fue. Nada mejor que el Salón de los Espejos cuando se trata de averiguar la verdad. Él estuvo consciente hasta unos 4 días antes, creo yo. Y Carlos cumplía años el 3 de enero y su muerte fue el 11. ¡Qué bien! Siquiera todo salió. ¡Ah! Y aquí está, doctor Cortés. Tenemos las mejores noticias para usted. O sea, nunca me enteré que él sufría de una hernia. Pero es que una hernia, cualquiera puede tener una hernia. Eso no es una enfermedad mortal. Pero bueno, desafortunadamente, pues, le tocó. Y creo que Carlos tenía todavía, para mí tenía 8 o 9 años más de
de vida en los escenarios, en la televisión, en el teatro. Tocas como los dioses, mi bella Claramanta. Continúa, por favor. Hubo un momento como al mes de estar hospitalizado que una de las doctoras de cuidados intensivos nos dijo, de pronto puede y que se lo puedan llevar para la casa. A mí me dio todo el temor del mundo porque él no estaba bien. Y luego empezó a complicársele la vida. Y ya nos dijeron, palabras de ella, está perdiendo el año. Y se empezó a ir. De a poquito Manuela no se separó en ese momento de nosotros. Estábamos, esa noche había estado Víctor con nosotros en la clínica de Mayarino. Y Carlitos se murió a las 8 de la mañana. Sí, fueron 2 meses, como te digo, a su lado 100%. A diario 2 visitas. Creo que no faltamos a una sola. No era que nos turnábamos, que algunos días iba uno y otros días otro. No, 100% toda la familia a su lado. Los que estaban viviendo por fuera venían. Y sí, como te digo, 2 meses duros, por supuesto, pero 100% a su lado como se lo merecía. Hay una foto muy linda de Carlitos. Está él con una pipa, una bufanda y una gorra marinera que le encantaba. Es que tú sientes el humo, tú lo tocas, está ahí. Es una belleza foto. Carlos fue amigo mío 50 años. En mi casa, mis hijos consideran a Carlos como un tío. Escribí una carta diciéndole a Maritza que había que esperar porque la cosa estaba fregada. Para mí fue la muerte de un hermano, porque éramos eso. Carlos decía que éramos 2 hermanos con diferente apellido. ¿Será que se van a quedar aquí? Prepárales el cuarto de Epifanito. Los males de la familia deben ser compartidos por todos. En todas partes lo conocían. Y él entraba, y si no entraba, pues lo llamaban, don Carlos, entre un momentico. Y cuando yo retomé esos pasos, después de que él se murió, era llanto de los del almacén y llanto mío. Y en la vivienda, el día que yo fui a la vivienda a cancelar la cuenta de él, eso fue el llanto general. Hay una silla acá en la sala, donde siempre se sentaba Carlitos cuando teníamos reuniones, que es esa silla roja que está allá a la derecha. Y no, siempre lo extraña uno, y cuando uno se va a sentar ahí, piensa en Carlitos inmediatamente. Él ahí y yo allá. Yo me tomo mi café y no lo veo, pero sí hago de cuenta que ahí está y que él me escucha. Porque es que los momentos de soledad son muy duros. Y era una persona tan llenadora, tan cariñosa. Él llegaba a la casa y llegaba la alegría. Un hombre que dejó una huella gigante en la televisión. Es considerado una Biblia de la actuación. Lo que pasa es que con Carlitos, desde que lo dejaron a llamar, la televisión colombiana perdió mucho, porque perdió un personaje. Él podía hacer muchos personajes graciosos o no graciosos. Perdió un maestro que hubiera servido de maestro para muchos de los que están empezando. Había mucha gente que de pronto ni lo conocía, era simplemente que quería despedirlo. Yo fui porque quería saludar a la familia, porque quería despedirme de él, y todavía, créeme que me parece como mentira. Admiré de él siempre esa pulcritud en sus personajes y el llevarle todos esos detalles, todas esas minuciosidades que parecen, pero que hacen crecer un personaje. Un hombre que toda su vida la dedicó al arte, un hombre muy comprometido, un hombre que realmente le dio mucho, mucho a este país. No, Colombia perdió un gran ser humano, especialmente pierde Colombia. Colombia perdió, pues, sin duda, uno de los grandes actores de nuestro país, y especialmente un
un hombre que le dio mucha felicidad a nuestro país. Yo conversé con él, no demasiado, pero sí en algunas oportunidades ya cuando estaba viejo. Y lo vi muy bien, antes al contrario, contento de lo que ya había hecho. No vi en él ninguna amargura ni nada, pero él sabía que él era el representante de los actores y el número uno, sin lugar a dudas. Él era consciente de ser lo que era, el número uno, porque lo fue. Muy querido, una linda persona, un tipo sensible, amoroso, con sus defectos como cualquier ser humano en otros aspectos, pero era buen compañero, buen amigo y amoroso realmente. Creo que a Carlos hay que recordarlo como el gran señor de la televisión colombiana. Fue solo como si me hubiera tocado un viento maluco. Aquí se cierra el expediente final de una leyenda televisiva llamada Carlos Muñoz, quien recibió más de 20 premios a lo largo de su carrera profesional y trabajó en más de 40 producciones. Su labor era impecable. Colombia siempre lo recordará con gran admiración por su enorme talento. Nos vemos en 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una semana muy feliz.